El diputado Daniel Diverio parece estar recorriendo un camino similar al de Óscar Andrade. Como obrero de la construcción, llegó a ocupar la Secretaría General del Zunca y como afiliado al Partido Comunista tuvo que cambiar el casco de obra por las escalinatas del Palacio Legislativo al asumir para este periodo como diputado del Frente Amplio en el departamento de Canelones. Vamos a conversar un poco con Daniel hoy sobre, cómo ve, ¿no?, esta nueva etapa en su vida, esta etapa legislativa. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿En qué momento tomaste la decisión o fueron tomando la decisión? Porque... Bien, mira, en realidad yo milito en política desde siempre. Siempre estuve no solamente afiliado al Partido Comunista del Uruguay, sino he participado siempre en la orgánica del Frente Amplio, quizá en otros escenarios, puede ser en los plenarios, en los comités de base, en otro organismo, pero en realidad en las listas, concretamente con posibilidad mismo de asumarme a lo que era el Parlamento, es la primera vez, ¿no? O sea, he participado en lista, pero no en lugares a libre. Después de discutir, no solamente primero con mi sector, después con lo que tiene que ver con la orgánica, mi departamento en Canelones, e incluso con mis compañeros y compañeras de la construcción, se entendió que era necesario aportar desde ahí la posibilidad de traccionar, primero para que el Frente Amplio tuviera nuevamente un gobierno frente amplista en Uruguay, y también para traccionar, para tener la posibilidad que en Canelones tuviéramos un diputado, no solamente del sector, sino también con una mirada un poco más desde la clase. En ese marco lo discutimos, lo analizamos. Yo me sentía y me siento muy cómodo en el movimiento sindical, o sea, históricamente he estado ahí, pero bueno, decidimos acompañar la decisión que se hizo colectivamente y después de armar un espacio político, porque ahí está más que la 1001, ahí está la 99, está la 939, perdón, la 99, está Casa Grande, está la 810, que es una lista canaria, bueno, está el POR, la 18 de agosto, una cantidad de grupos que nos juntamos en Canelones, armamos un espacio político en el cual me tocó encabezar, pero vuelvo a reiterar, es un espacio colectivo donde estamos trabajando todos los días, ¿no? Y en el caso personal, ¿cómo fue esa decisión? Y no fue fácil, vuelvo a reiterar. Primero, ya soy un hombre grande, históricamente siempre estuve en el movimiento sindical y voy a reiterar, he estado sí en el organismo político, pero no en estas responsabilidades. Y bueno, y asumimos la responsabilidad sabiendo de que mi característica personal, por lo menos, es cierto que el Parlamento es un elemento diferente, pero siguiendo lo que venimos haciendo desde siempre, militando en el territorio. Canelones siempre lo militamos históricamente de punta a punta, y bueno, y seguir involucrado en lo que tiene que ver con la participación, en lo que tiene que ver en los escenarios de la realidad de Canelones en particular, que tiene realidades. Canelones es un departamento precioso, muy grande, pero muy diverso en las realidades y también con problemáticas diferentes que debemos abordar en estos espacios, ¿no? ¿Cómo se maneja la titularidad de la bancada? Me imagino que es del partido, en este caso quien la representa es Daniel Diverio, pero ¿cómo se maneja el ingreso parlamentario? Es decir, tu salario, sí. ¿Cuánto corresponde para vos? ¿Cuánto hay que cederle parte de ese ingreso al partido? Bien, yo soy trabajador de la construcción y mi salario es el salario de un trabajador de la construcción. O sea, yo en el Zunca, y siempre que trabajé en la construcción, mi salario es categoría 9 de la construcción. Cuando asumí la responsabilidad, está claro que lo dejamos clarísimo, que nosotros lo único que teníamos intenciones después de sostener mi familia con mi salario, trabajador de la construcción. El resto del ingreso va para el sector, una parte, otra parte para el Frente Amplio, una parte para algunas ollas populares que nosotros aportamos desde siempre, y también un trocito para el comité de base de mi pueblo, Joaquín Suárez, el comité de avanzar, donde nosotros participamos. O sea que tú topías el ingreso tuyo en base al ingreso que ya tenía. Y el de tu entorno, digamos, vos obviamente ingresas al legislativo, también con algunas personas que te acompañan, ¿no? Ahí lo que tengo a la vuelta son compañeras que están con pase a comisión. Claro. Lo que son la Secretaría con pase a comisión, y eso está claro que es parte de... No se les pide que no se les topea el salario a ellos. No, los que están en esa comisión vienen de otro lugar. De otro coso con ese salario. Yo tengo mi salario que trabajaba en la construcción. Ese es el salario mío que yo tengo, y bueno, y eso es lo que... ¿Y qué dicen desde el Zunca? No es la primera vez que alguien del Zunca, digamos, y estamos hablando de Óscar Andrade, ¿no? Lo mencionaba Juanchi del arranque. ¿Se toma una decisión colectiva en el sindicato para,
Daniel, es hora que des el paso y pase al otro lado del mostrador? ¿O es un impulso individual, ¿no? Y que lo trasladás, digamos, al colectivo? ¿Cómo se trabaja eso? Porque obviamente vos obtuviste visibilidad en el sindicato. Sí, claro. En realidad, o sea, la propuesta sale, en realidad la decisión toma más fuerza cuando el sector entiende de que necesitamos proyectar compañeros y compañeros para traccionar, para lograr primero que nada el triunfo del Frente Amplio. En ese marco, es que se mira a aquellas compañeras y compañeros con mayor visibilidad y que pueden aportar de ahí, y se hace la propuesta. Por supuesto que esa propuesta, voy a reiterar, yo la hablé con el colectivo del Zunca, la hablé con los compañeros míos que de la dirección, justamente que pertenecen a mi corriente, lo conversamos, lo discutimos, lo masticamos, y por supuesto después de resuelto, está claro que lo colectivizamos con el conjunto de los compañeros y compañeros, e incluso el Consejo Directivo Nacional, en la cual yo pertenecía. En noviembre del año pasado, cuando empezamos la campaña electoral, nosotros pedimos una licencia sindical, porque no habíamos sumido, para poder hacer la campaña, porque no corresponde hacer una campaña electoral cuando vos tenés licencias sindicales o fueros sindicales, y entonces era una contradicción. Nosotros pedimos que nos dieran de licencia, y a su vez la empresa que nosotros estábamos vinculados trabajando, pedimos que nos mandaran el seguro paro, que nos dieran de baja para justamente no utilizar esa forma. Bueno, después de octubre, está claro que los resultados dieron lo que dieron, anunciamos nuevamente en el sindicato la situación, y el Consejo Directivo Nacional, el último que hubo, bueno, resolvió que nosotros saliéramos de la dirección del sindicato y asumiera el compañero Javier Díaz, ese nuevo secretario general del Zunca hoy ahí. De todas maneras, es cierto que nosotros hoy no tenemos responsabilidad en el Zunca. Yo me siento trabajador de la construcción, sigo afiliado al Zunca y en consecuencia también convivo con mis compañeras y mis compañeros todas las realidades que tenemos a veces en el sindicato, incluso nos hacemos algún tiempito y no tenemos que hacer para participar, por ejemplo, en algo tan interesante como son las brigadas solidarias, ¿no? ¿Es razonable hablar entonces del FAPIT, como hablan algunos en la coalición, por ejemplo? Sí, claro, yo sé que se habla, mira, tuve mucho tiempo en el movimiento sindical y yo recuerdo que en los 15 años de gobierno Frente Amplio, el movimiento sindical se movilizó mucho. O sea, me acuerdo de las movilizaciones en cuanto se decretó la esencialidad en la educación. Nosotros personalmente en la construcción, en un momento se definió modificar el criterio por los cálculos de la licencia del área ocasional de la construcción, y nosotros fuimos con 80 ómnibus a Nuevo Berlín, donde se hacía el Consejo de Ministros. Se recordarán que Tabaré Vázquez lo hacían los pueblos, y nos fuimos a la de Tabaré Vázquez. Fuimos a reclamar de que nuestros derechos no se tocaran. Entonces siempre hubo independencia de clase en tomar las decisiones. Y eso es así. Está claro que a veces vos te encontrás con gobiernos o con actores que son más sensibles y lo marcan justamente cuando vos ves las leyes laborales, que hubo mayor sensibilidad en los 15 años que fue el gobierno de Frente Amplio que en estos últimos años. Te voy a hablar más de 50 leyes que favorecen a los trabajadores. Ley de negociación colectiva, la ley de responsabilidad penal empresarial, te puedo hablar lo que fue la reglamentación de lo que tiene que ver de las trabajadoras domésticas, que a partir de ahí tuvieron también consejo salario, tuvieron licencia, salario ocasional, tuvieron laudos. Podemos hablar de lo que son las 8 horas de pleno rural y una serie de medidas que se tomaron, por cierto, un gobierno más sensible, pero también porque hubo trabajadores y trabajadores organizados que se empujaron para eso. Entonces hay que entender claro que no alcanza con tener un gobierno de izquierda, no alcanza con tener sensibilidad, no alcanza con gestionar bien si vos no tenés pueblo organizado que empuje. Y en ese marco, por ejemplo, en los 15 años de gobierno Frente Amplio, el salario real creció más de un 60%. Y eso capaz que está bien, el Frente Amplio dice, bueno, durante los 15 años el salario real creció y tienen razón, pero hubieron 3 componentes. Un gobierno que generó una propuesta de negociación colectiva que permitió avanzar, una ley de negociación colectiva que también permitió avanzar, una ley de libertades sindicales que permitió mayor organización sindical, pero también miles de trabajadores que en la calle todos los días reclamábamos justamente esa mejora salarial. Y una economía que creció. Creció, pero si vos no peleás, muchas veces el salario no acompaña el crecimiento. Lógico. Pasó en este periodo, por ejemplo. Sí, en un periodo que tuvo, por ejemplo, la pandemia, sí. Que ahí se priorizó en un primer acuerdo, hacer un acuerdo de negociación colectiva por un año, y que, por ejemplo, en el caso de la construcción no se perdió salario. Sí, pero hay una diferencia, me permitís ahí. Sí, pero quería volver un paso atrás y después, si querés, te digo.
Vos decís, bueno, la base de la respuesta, ¿no? La esencia de la respuesta. Sí, ponele que hable del FAPIT, pero eso no le quita al PIT-CNT independencia de protestar contra un gobierno de claro. izquierda. Se habla mucho menos, por ejemplo, de el vínculo entre las gremiales rurales y el Partido Nacional. Sí, y es legítimo, yo qué sé. Hay que tener claro que el Parlamento, por ejemplo, está compuesto por hombres y mujeres de nuestra sociedad de todos los ámbitos. Entonces, vos contás en el Parlamento parlamentarios que son empresarios, que son de la cultura, que son periodistas, que son deportistas, que son estancieros, que son del círculo militar, y tenés trabajadores. Eso es el Parlamento, eso es la democracia. ¿Sabes cuál es la diferencia a veces? Y no estoy cuestionando el programa, mucho menos. Que cuando a veces es un trabajador que llega al Parlamento, a veces la mirada es, bueno, ¿por qué llegó al Parlamento? ¿Cuál fue el camino que hizo? ¿El trampolín fue el sindicato? Sin embargo, si ustedes miran, muchas veces en las listas del Partido Nacional y también de Frente Amplio, hay personas que son del sector empresarial. Nunca hubo un cuestionamiento. Sí, o en los gabinetes. El presidente de la Cámara anterior. En el gabinete pasado vos tenías al ministro de Ganadería que vienen de las gremiales rurales. El presidente anterior, no, el otro presidente anterior de las cámaras empresariales, por ejemplo, la construcción, era un hombre que iba en la lista del Partido Nacional. Y está bien, es legítimo. Entonces yo creo que es eso lo que tenemos que entender, que la democracia debe permitir la representatividad. La representatividad de todos los sectores. Oliverio, de la sociedad. entras a la Cámara de Representantes, vas a Comisión de Legislación de Trabajo. Sí. Digo, que es, digamos, es un lugar donde me imagino te sentís más cómodo, ¿no? Donde podría aportar más. Ahí está. Pero con una agenda, digamos, más allá de, digamos, del aporte en comisión, con una agenda de algunas ideas que tú personalmente quieras que prosperen. Sí, yo creo que hay algunas cosas tenemos que bichar y revisar. O sea, a ver, ustedes saben bien que la última legislatura pasada se modificó la ley de negociación colectiva, por ejemplo, y se eliminó la ultractividad. ¿Qué es esto para que entiendan, capaz que los oyentes? Es un artículo que decía que cuando termina un convenio colectivo, los salarios, lo que es salarial no se toca porque queda para siempre, pero todos aquellos beneficios que no son salariales se tienen que volver a negociar. La ultractividad permite que mientras no haya un nuevo acuerdo se mantienen lo que son los beneficios. Eso generaba cierta garantía a los trabajadores que hasta que no hubiera un nuevo acuerdo mantenían los beneficios que tenían anteriormente. Al retirar la ultractividad, como lo que hizo la legislatura anterior, hace que los trabajadores terminan el periodo de lo que es el convenio colectivo, 1 año, 2 años, 3 años, y los beneficios que no son salariales caen. Hay que negociarlo de vuelta. Y hay que negociarle, y a veces no hay condiciones ni siquiera de negociarlos. Entonces yo creo que eso habría que revisarlo y nuevamente ponerlo en relieve arriba. Otra cosa que debemos... ¿Eso ya se lo propusiste al Ejecutivo? ¿Ya lo tenés conversado? Lo tengo conversado, por lo menos en el Parlamento, con mis compañeros que están en el Parlamento, en la comisión que recién está armándose, y es una de las propuestas que queremos hacer nosotros, y creemos que son interesantes. Otro elemento que yo creo que no es menor, que hay que trabajar y mucho, tiene que ver con un elemento que es lo que es justamente una reforma en lo que tiene que ver con la carga horaria en la reducción de la jornada. Y esto no es paso raya y a partir de mañana empezamos a trabajar 6 horas, 5 horas. Pero sí empezar a discutir en profundidad la realidad de lo que significa lo que es la presencia de las nuevas tecnologías, que bienvenido sea, donde generan un aumento importante de la producción, acelera mucho más los procesos de construcción y sin embargo la distribución de ese crecimiento, esa aceleración, bueno, yo creo que debía discutirse cómo también los trabajadores participamos en eso y puede ser por intermedio de la reducción de la jornada un elemento central para mejorar incluso las condiciones de vida. Entonces yo creo que eso también es un elemento de la reducción de la jornada que deberíamos empezar a discutir para poder generar las condiciones de ver a corto, mediano, largo plazo, según justamente en el lugar que estemos, cómo podemos avanzar. Es un elemento. ¿Va a presentar un proyecto sobre ese tema? Tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo con los compañeros que tenemos ahí en la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay que ver qué propuesta viene justamente del propio gobierno, porque puede ser una iniciativa propiamente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y trabajarlo. Y yo creo que también un elemento que hay que instalar y empezar a conversar tiene que ver con lo que es el diálogo social sobre la seguridad social. Que yo creo que se debe instalar rápidamente, pero no debe resolverse de forma inmediata.
porque si queremos un diálogo social amplio con participación, debemos darnos los espacios y los tiempos para que esa discusión tenga los resultados que todos esperamos, que sea un resultado que tenga los más amplios consensos del conjunto de la sociedad, ¿no? Ahí, perdón, Hugo Bay va a ser, digamos, el articulador de esta... De parte del gobierno. De parte del gobierno, ¿no? Hugo Bay, que viene del Cuesta Duarte, Sí. del PIT-CNT, una persona que se mantuvo alejada del debate, Sí. de la reforma que planteó Sí. el PIT-CNT. En ese sentido, digo, se mantuvo alejada porque imagino que no estaba en consonancia con lo que proponía Sí, el pero PIT-CNT. Sí. Dale. No, digo, No, en realidad, para saber tanto- cuál es tu opinión yo, sobre su Hugo designación. Val y otros compañeros y compañeras más, no sé bien la opinión de Hugo, pero muchos compañeros quizás no acompañaban la propuesta, no porque no estaban de acuerdo con la propuesta, sino por las formas e incluso por el tema de que quedará en la Constitución. Ujú. Entonces hay varias lecturas de por qué algunos acompañar y otros no acompañar. De todas maneras, el diálogo social es para eso, para discutir qué mejor sociedad tenemos a partir de una mejor seguridad social para el futuro nuestro. Y yo creo que eso es sano, saludable y nos va a permitir poder avanzar. Si es cierto que el plebiscito no salió, debemos reconocerlo, pero es cierto que casi 1 millón de uruguayos y uruguayos están diciendo, esta forma no es. Busquemos otra alternativa. Bueno, yo creo que es eso lo que tenemos que trabajar y en eso debemos integrar al conjunto de la sociedad en una discusión para buscar la mejor salida. Es una seguridad social que a veces cuando uno mira para América Latina dice, que lo que tenemos acá es una herramienta es histórica. Hace poco se fue una de las empresas importantes que teníamos en la industria de autopartes, que Yasaki, se fue para Paraguay. Y uno de los argumentos se fue para Paraguay no fue el nivel de conflictividad, sino también porque en Paraguay el 80% de los trabajadores en Paraguay jamás se van a jubilar porque trabajan en la informalidad total. Entonces, eso es lo que hemos de discutir. ¿Cuál es la forma de generación de empleo en Uruguay? ¿A partir de la precarización? ¿A partir de la informalidad? ¿A partir de la caída del salario? ¿O es a partir de la innovación, de nueva tecnología, de la capacitación, de la inversión? Bueno, yo creo que es ese segundo camino. Por ello yo creo que también es importante la discusión de la reforma de seguridad social en esta línea que es general, ¿no? Pero en ese marco estamos viendo justamente los problemas de competitividad. Sí. Yasaki fue uno de los problemas que dijo. Bueno, tenemos problemas de competitividad. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque estamos pagando costos más caros que los que podemos pagar en Paraguay. Vamos a movilizarnos hacia Paraguay o hacia Argentina como empresa, donde aparte tenemos ya abiertas plantas. Y eso parece estar afectando a buena parte de la industria uruguaya. Es decir, hay sectores que son muy competitivos y hay sectores que tienen baja competitividad. Sí. Y nosotros no podemos reformular las leyes laborales de Paraguay. No. Ni tampoco, es verdad, como tú decís, vamos a transitar el camino de la informalidad en Uruguay, porque sería un camino que sería poco redituable y sería un retroceso, ¿no? Es decir, pero ¿cómo conciliás una agenda donde tenemos que discutir una reforma o por lo menos cambios en la seguridad social que la encarezcan? O sea que eso termina recayendo también sobre las empresas. Cambios en la legislación laboral apuntando a ver una posible legislación de 6 horas, que también termina yendo en contra de, en definitiva, los problemas de competitividad. Y cambios, ¿no?, en una participación del trabajador donde se mejora la productividad, pero no parece mejorarse esa productividad en muchos de los sectores que se están yendo, ¿no? Bien. Entonces vos tenés, por un lado, problemas y por otro lado, discutir una agenda futuro que parece ir en contrasentido de esos problemas. Bien. Son dos cosas, a ver. Primero es la falta de competitividad o tener mayor rentabilidad. O sea, las empresas que se han ido no es porque estén trabajando a pérdida. Quizá encuentran mayor rentabilidad en otros lugares. ¿Está bien? Son dos cosas diferentes. Lo segundo, de algunas de estas empresas, que pasó también con algunas empresas que tenían exoneraciones fiscales, a veces el negocio de esas empresas es la exoneración fiscal. O a veces algunos otro tipo de cosas. Cuando se termina ese negocio, es que a veces se levantan y se van.
Yasaki terminaba ahora toda su etapa donde tenía exoneraciones fiscales de todo tipo. Bueno, terminó el negocio y me voy. Entonces, si seguimos pensando que la única forma de poder generar empleo o atraer ese tipo de inversiones a partir De exoneraciones. de exoneraciones, bueno, yo no estoy en contra de la exoneración, no estoy, porque a veces genera empleo. Lo que debemos estudiar mucho más hacia dónde van las exoneraciones, cómo se controla, cómo se fiscalizan y qué resultado trae. Porque, por ejemplo, el tema de balsa de asociados es un caso clarísimo, 42 millones de dólares de exoneraciones fiscales para un barrio privado, en donde quedó 500 trabajadores sin cobrar la última quincena, los promitentes compradores con la casa por la mitad hecha y una gran estafa al BPS porque los aportes no se hicieron. Está bien, pero más allá del caso particular Que no son casos particulares. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. La reducción de la jornada no es causa de la caída de la competitividad. Hay pruebas clarísimas. En la construcción pasamos de 48 a 44 horas, ¿verdad? Ya hace como 15 años o cerca, ¿no? Y sin embargo, la productividad en la construcción tuvo crecimiento. Los datos que tenemos propiamente de las cámaras empresariales es que dicen que un trabajador en la construcción con todo su costo, el salario, los aportes, la ropa, todo lo que tiene que tener, es apenas el 15% o el 16% del total del gasto de la obra. Cuando eso, hace 40 años, era el 40%. Las nuevas tecnologías generaron mayor productividad, entonces el costo del trabajador, a pesar que nuestro salario creció un 82% en 15 años de gobierno amplio, sin embargo, el costo es menor. Entonces, no tiene una cosa con la otra. ¿Tiene Sí, pero identificados los sectores? ¿Tiene identificados los sectores? Sí, ¿Los por cuales eso. se podría realizar una reducción? Pero por eso te digo, yo cuando decía, vamos a hacer una reducción de la jornada donde debemos estudiar sectores por sectores e ir avanzando en la medida que podamos avanzando en distintos La sectores. construcción ya entendés que sí. Puede ser la construcción, puede ser otro tipo de sectores, puede ser, no sé, ¿saben cuánto demoran ahora en levantar una? Yo lo que iba a decir es que la construcción tiene un apalancamiento interesante a través de diferentes mecanismos, ya sea a través de obra del Estado, ya Sí. sea a través de, por ejemplo, promoción de vivienda social, donde hay descuentos para construir. Sí. Entonces, en definitiva, es un sector que tiene ese tipo de apalancamientos donde hay exoneraciones, Sí. o donde por lo menos hay contratos o acuerdos muy grandes del Estado, donde el Estado compromete financiamiento. Lo podemos ver en UPM y podrías, por citar el mayor de los casos. Es decir, es un sector que tiene beneficios que le permiten no solo avanzar en productividad mediante el proceso tecnológico o la mejor calificación de los trabajadores, sino también a través de herramientas de promoción del Estado. Sí, hay una cosa siguiente, a ver, en la construcción, hasta el 2018, 2017 más o menos, la presencia de la inversión del Estado era casi un 40%, o sea que 4 de cada 10 trabajadores trabajaban en obras que eran para el Estado. Y la inversión privada era un 60 a 65% promedio. 2020 para adelante, bueno, por una decisión política del propio gobierno, esa ecuación cambió. Y la inversión privada hoy en la construcción supera el 80%. La presencia del Estado en la construcción fue reducida apenas al 18%. Estoy hablando de construcción de escuelas, liceo, no sé, todo lo que sea en tipo de obra. Entonces está claro de que la construcción, la dinámica de la construcción tiene que ver muchas veces con la inversión privada, como decías vos, la inversión del Estado. Y es cierto que hubo una modificación que se le hizo a la ley de vivienda promovida, que antes era la ley de vivienda de interés social, en donde benefició mucho más a los inversores, pero alejó la posibilidad de resolver el tema habitacional. ¿Por qué? Bueno, la ley de inversión, la ley de vivienda de interés social tenía un componente que el máximo de costo de la vivienda era un tope, y a su vez un 25% de esas viviendas eran para sectores de menor recursos, ¿está bien? Eso permitía mejor acceso a la vivienda en una cantidad de sectores. Este gobierno modificó, elevó el tope del costo de la vivienda y eliminó ese 25% que era para los sectores menor recursos. 25 o un 15%, no me acuerdo. Eso hizo, claro, que fue un gran negocio para los inversores, y vemos en Canelones, Montevideo y Maldonado como explotan por todos lados los edificios, en donde vos tenés en Montevideo el 70% de las viviendas terminadas vendidas y deshabitadas. Bueno, estamos hablando que ya no es un problema que ese tipo
de beneficios fiscales para resolver el tema habitacional, sino que ahí hay es para alquilar, para alquilar o algún otro tipo de Sí, forma también es de verdad negocio, ¿no? que esté atado una cosa con la otra, haya un correlato específicamente entre el desarrollo de la vivienda de interés social o no. Hubo una baja en el precio de los alquileres. Es decir, ahí hay una gran discusión si la herramienta funcionó, que para muchos no funcionó como herramienta de vivienda de interés social, y para otros colaboró por lo pronto en que al ampliar la oferta cayera el valor Sí, pero que vos tenés que analizar el costo-beneficio. Pues si yo para bajar los alquileres necesito... Pero vos venís de Canelones, yo te iba a preguntar otra Dale. cosa. Justamente, por ejemplo, la Intendencia de Canelones es una de las intendencias que ha promovido la mayor cantidad de barrios privados que existen en el país. Es el departamento con mayor cantidad de barrios privados. Sí, hay una ley, ¿no?, que permite la inversión en barrios privados. Lo que hace la Intendencia es aprobar o no el espacio, proyectos. el espacio que se le pide para hacer el barrio privado. Es Claro. esto. Hay una zona en Canelones donde se desarrollan los barrios privados en general, que es la zona que conocemos todos, la zona de ahí de los Caminos de los Horneros, esa zona. Pero después el resto del departamento de Canelones no tiene presencia de barrio privado. Y en los últimos tiempos, yo no tengo los datos, pero hubo por lo menos una reducción importante en cuanto a la concesión o los permisos para esos barrios privados. Entonces yo creo que eso también es cierto, más allá que nosotros no estábamos en contra de los barrios privados, que no debería insistir, lo que estamos diciendo de que cuando vos haces esfuerzos fiscales, como pasó con Balsa, bueno, tenés que fijarte dónde lo dirigís, ¿no? De hacer un esfuerzo de renuncia fiscal hacia un barrio privado, me parece a mí que no es el lugar para donde tenés que dirigir ese esfuerzo, ¿no? ¿Qué pensás del ministro Done? Bueno, el ministro Done es el ministro que propuso el presidente, en consecuencia es el ministro nuestro de Economía. Es un hombre, yo no voy a hablar de sus capacidades, yo apenas terminé la escuela, la primaria, pero es un hombre que tiene un gran conocimiento de la economía. Yo lo conocí muy lateralmente porque él tuvo muchas veces algunos trabajos muy importantes para la construcción, donde dieron... Centro de Estudio de la Construcción. Sí, resultados muy interesantes. Bueno, yo el dato que doy de la reducción de la inserción del gasto del costo del trabajador en las obras salió del estudio de él. Es un hombre que tiene muchas capacidades, lo que es cierto, solo confiamos más que nada en el cumplimiento de un programa que fue construido de forma colectiva con el conjunto del Frente Amplista. Yo estoy seguro que... ¿Te pareció disonante las declaraciones de O'Donnell con respecto a la desindexación, por ejemplo, con el gobierno del Frente? Yo creo que son opiniones de él, estoy seguro que es así, pero está claro que el Frente Amplio tiene otro tipo de opinión. Y tengo claro también, como Frente Amplista que O'Donnell, también, más allá de su opinión, va a respetar lo que definió, lo que es justamente los Frente Amplistas en lo que fue un congreso, en un programa, pero también en la propuesta hacia la población, ¿no? Porque hoy estábamos hablando de la caída del salario y todo, permitime simplemente un detalle, es cierto que hubo pandemia, hubo inundaciones, pero no todos los sectores... Sequía también, pues no todos los sectores sufrieron la misma situación. Y sin embargo la caída del salario fue para todos los sectores. En plena pandemia, a los trabajadores, los frigoríficos, hacían trabajar hora extra. Sin embargo, le cayó el salario. ¿Por qué si la industria está pujante, está dinámica, por qué ese trabajador tiene que perder salario? ¿Por qué los trabajadores del campo, en medio de la cosecha, ¿se acuerdan que no aumentaba el gasoil para levantar la cosecha? En el medio del auge de la cosecha, los trabajadores le hicieron caer el salario. Ahí el acuerdo fue protejamos el empleo. Sí, pero ¿cómo lo protegés? Protegiendo, o sea, a ver, un salario sí, que no siga ajustando en función por encima de la rentabilidad o intentemos defender el empleo. De hecho, lo que le pasó a los últimos 5 años del gobierno del Frente Amplio fue que el salario siguió aumentando, poco, menos de lo que venía aumentando, pero por contrapartida cayeron 60.000 puestos de trabajo. Yo no comparto esa opinión por lo siguiente. Era la opinión de O'Donnell, por ejemplo, en su momento. Y si es de O'Donnell tampoco la comparto, porque la caída del salario no genera la estabilidad del laburo. Eso no es contradicción, eso es una contradicción. En las empresas que tenían problemas por la pandemia de poder trabajar, no es que mantuvieron los trabajadores ganando menos igual, los mandaron al seguro paro, les dieron de baja. Y aquellas empresas que podían mantenerse trabajando porque les servía la rentabilidad, nadie quedó trabajando a la pérdida, mantuvo a los trabajadores bajándole el salario. Pues yo te da el caso, no solamente los frigoríficos, lo que es el campo, la construcción, e incluso los trabajadores que trabajan en la FOEMIA, que son los que guardan los granos, los molineros, que incluso en esos momentos estaban en plena
auge de trabajo, sin embargo le bajaban el salario. El transporte de carga estaba en pleno auge en ese momento. Entonces, ¿cuál es el motivo? Dijera, bueno, también el trabajador se rebaja un 10%. Ese 10% el trabajador lo recibe y va para poder sostener a aquellos que están en el seguro paro, para la soya, o incluso para... No. El auge tampoco contempla las pérdidas pasadas, ¿no? Hay que ver cuál es tu movimiento con el de tus esa pérdidas. reducción fue para el bolsillo del sector empresarial. Si vos me decís un sector como estaba el comercio en un momento, me decís el turismo que estaba en situación jodida, es cierto que habíamos que sostener y los trabajadores fueron pero muy maduros y sostuvieron. Esos acuerdos. Pero hubieron sectores que estaban con mucha dinámica, sin embargo, se les redujo el salario. Y después, la economía se recuperó, la economía creció poco, porque creció más de un 3%, sin embargo, el salario no acompañó ese crecimiento. Entonces, el crecimiento de la economía fue para algunos y los trabajadores no acompañaron el crecimiento. Sí, si vos ves en términos quinquenales, el crecimiento económico y el crecimiento salarial no difiere mucho. No, difiere. Hay un volumen importante de trabajadores que no recuperaron nunca el salario. Por supuesto. Me refiero en términos generales, porque si nos ponemos en lugares específicos, sí. Y hay un volumen importante de trabajadores que lograron recuperar el salario porque pelearon, porque las pautas salariales de la última ronda del Consejo Salario, si se hubiesen respetado esas pautas, nadie recuperaba el salario en este quinquenio. Se recuperó porque hubieron gremios organizados que pelearon y recuperaron algo más. Pero los que no tuvieron esa condición no recuperaron el salario. Entonces yo creo que no alcanza con decir con salarios bajos tenemos más empleo. Eso no es así. Lo que voy a reiterar, el empleo se genera a partir de mayor desarrollo. Y para tener mayor desarrollo tenemos que tener mayor inversión para generar la matriz productiva, que es un desafío gigantesco, no solamente Uruguay, toda América Latina. Y bueno, yo creo que eso es uno de los desafíos que tiene este gobierno, y vamos a empujar donde sea para que eso se pueda desarrollar, ¿no? Bien, Daniel Liberio queda para la próxima, seguiremos hablando seguramente. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por el espacio y bueno, estamos a las órdenes. Es fácil desviarse.